Libro de Éxodo, capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 16 una vez más. Dice el Señor en su ley moral: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No sé cuántos de ustedes han notado el hecho de que el decálogo, es decir, los 10 mandamientos, contienen 2 mandamientos que tienen que ver con nuestro hablar. 2 mandamientos de 10 que tratan particularmente con el uso de la lengua. El tercero: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El tercer mandamiento protege la santidad del nombre de Dios y prohíbe que este nombre sea tratado y manejado en nuestras conversaciones con ligereza. El noveno mandamiento prohíbe o protege la reputación ajena y la verdad. Así como no debemos tomar el nombre de Dios en nuestras bocas con ligereza por causa de la reputación y del honor de Dios, así tampoco debemos jugar o poner en riesgo innecesariamente la reputación de nuestro prójimo. Ambos mandamientos se encuentran en el Decálogo. Ambos mandamientos deben ser observados cuidadosamente. Santiago, capítulo 3, libro de Santiago, capítulo 3, versículo 9. Este es uno de los grandes capítulos de las Escrituras del Nuevo Testamento que hablan acerca del uso de la lengua. Y dice Santiago en este capítulo, en el versículo 9, hablando de la lengua, que con ella muchas veces bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Es inconsecuente, es hipócrita, dice Santiago, que una persona alabe a Dios y al mismo tiempo maldiga al prójimo. Este hombre dice con sus labios que aprecia a Dios, que exalta a la persona de Dios, que bendice a Dios, pero al mismo tiempo maldice a aquella criatura que fue hecha a la imagen de Dios. Dice en el versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y esta es una negación muy enfática que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Eso no debe ser así de ninguna manera, es lo que Santiago está diciendo. Tal duplicidad es inconsecuente con nuestra profesión cristiana. Tal duplicidad, bendecir a Dios y maldecir a los hombres, es inconsecuente con la piedad. No debemos tomar el nombre de Dios en vano. Debemos cuidar el honor y la reputación de Dios, guardarnos de no dar una imagen inapropiada de nuestro Dios, de nuestro glorioso Señor, por la manera ligera como hablamos de Él. Pero debemos tener cuidado también con la reputación del prójimo. Ambos mandamientos se encuentran en la ley moral de Dios. Hermanos, es indudable que la capacidad que Dios ha dado al hombre de comunicarse verbalmente es un don maravilloso. Esta mañana lo estamos usando aquí. Es un don maravilloso poder hablar. El hombre puede comunicarse eficazmente, dar a conocer sus ideas y opiniones, contribuir al proceso de pensamiento de otros. El hombre puede enseñar, exhortar, corregir, alentar, consolar. Puede darse a conocer a los demás. Cuán glorioso es el don del habla. Pero cuánto daño puede hacer también el hombre con esa misma capacidad si no hace un uso adecuado de ella. Por eso la Biblia abunda en exhortaciones en cuanto al uso que debemos darle a nuestra lengua. Y por eso, hermanos, hay 2 mandamientos en el Decálogo que tienen que ver directamente con este asunto. La semana pasada, y luego de haber considerado la importancia de la reputación ajena, nos dedicamos a ver algunos pecados que atentan contra esa reputación y que por lo tanto son prohibidos en el 9º mandamiento.
Por causa del tiempo solo pudimos considerar 2 de estos pecados. Vimos que el 9º mandamiento prohíbe, en primer lugar, el falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El 9º mandamiento prohíbe que digamos que una persona dijo lo que no dijo, o que una persona hizo lo que no hizo, con el propósito expreso de dañar la reputación de esa persona o de defender la nuestra. Yo no sé si han notado esto, pero algunas personas muchas veces tergiversan la verdad, no porque desean primariamente dañar la reputación del prójimo, sino porque quieren defender la suya. Y muchas veces hay que pisotear la reputación del otro para poder proteger la reputación personal. Pero sea por la razón que sea, la Biblia presenta el falso testimonio como un pecado abominable de terribles consecuencias. En Proverbios capítulo 25, versículo 18 dice, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Es como si usted hubiese golpeado a la víctima con un martillo, o como si lo hubiese traspasado con una espada o con una saeta aguda. No obstante, decíamos la vez pasada que es muy raro que un verdadero creyente se vea enredado en un pecado de esta naturaleza. No es nada común que en el pueblo de Dios suceda algo así, que alguien diga que una persona dijo lo que no dijo, que una persona hizo lo que no hizo para hacerle daño a otro. Pero hay otros pecados, y con mucha tristeza debemos decir esto, que no son tan infrecuentes como deberían ser entre aquellos que profesan la fe de Jesucristo. Y es precisamente en estos pecados que estamos poniendo nuestro énfasis primario en estos sermones del 9º mandamiento. El 9º mandamiento no solo prohíbe el falso testimonio, prohíbe todo aquello que ponga en riesgo o dañe la reputación del prójimo. Y entre estos pecados, el que debe encabezar la lista es el segundo que vimos el domingo pasado, el chisme. El chisme. La semana pasada definíamos el chisme como toda información que pueda afectar la reputación ajena, dada a conocer sin necesidad a la persona equivocada. ¿Qué es un chisme? Es toda información que pueda afectar la reputación del prójimo, dada a conocer sin necesidad a la persona equivocada. Algunas veces es necesario traspasar a alguien una información negativa de alguien. Eso lo vimos el domingo pasado. El problema del chismoso es que habla con quien no debe hablar, o aún hablando con quien debe hablar, dice más de lo que debe decir. Ese es el problema del chismoso. Sin ninguna razón bíblica que lo justifique, hace saber a otros lo que debió quedar oculto. Dice en Proverbios 20:19, el que anda en chismes descubre el secreto. He ahí el problema. El que anda en chismes descubre el secreto. Leí de cierta compañía de equipo pesado para mover tierra. Ellos tenían un aparato de esos para raspar la tierra, conocido como el modelo G. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con el hecho de que la palabra chismear en inglés es gossip. Empieza con G. Y dice que alguien le preguntó a uno de los vendedores que por qué esa máquina se llamaba el modelo G. A lo que él respondió, supongo que quiere decir chismoso, pues como ellos, esta máquina mueve mucho barro y lo mueve rápido. Mueve mucho barro y lo mueve rápido. Eso es lo que hace el chismoso, mover el barro, destruyendo la reputación de otros y destruyendo la mente y las almas de aquellos que le prestan atención. Una vez escuchamos un reporte negativo de alguien, esto queda en nuestro archivo mental. Es por eso que Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Y la palabra pensar allí es una palabra griega, logizomai, que significa poner en la cuenta de.
¿Qué es lo que Pablo está diciendo en Filipenses 4:8? Pon en la cuenta mental, en tu archivo, que tú tienes de toda persona, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y cuando alguien viene y nos cuenta algo, podemos hacer el esfuerzo consciente de no creerle. Pero eso ya quedó. Eso ya quedó. Alguien dijo una vez que la duda mata. Perdón, que la mentira mata, pero la duda asesina. Eso ya quedó. Tú dices, bueno, yo tengo que no creerle porque yo no he confirmado la historia, pero ¿y si es verdad? ¿Y si es verdad? La sospecha queda ahí. Y de una forma u otra eso afectará la relación que tenemos con esa persona. Por eso, hermanos, no debemos permitir que alguien venga a nosotros con un chisme, porque daña la reputación del prójimo, pero daña también nuestras almas. Cuando alguien viene a contarnos algo negativo, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle, ¿para qué tú me estás contando eso? ¿Para qué tú me estás contando eso? ¿Qué tú quieres que yo haga con esa información? Hermanos, ¿qué debe hacer un creyente cuando alguien viene a obsequiarle un artículo robado? Sabiendo que es robado. Mira, óyeme, entré a una tienda y me robé esto, pero como me robé dos, me voy a quedar con uno para mí y te voy a traer uno para ti. ¿Qué debería hacer un creyente? No debería aceptarlo. Bueno, hermanos, de igual manera el chismoso trafica con la reputación robada del prójimo. El chismoso trafica con la reputación robada del prójimo. Dicen Proverbios 22:1, es de más estima el buen nombre que las riquezas. Y lo que hace el chismoso es quitarle a ese nombre su fama. No compres esa mercancía, mi hermano, es mercancía robada. Es mercancía robada, o si lo quieres poner de otro modo, este hombre ha tomado algo de tu prójimo muy valioso y ahora se dispone a destruirlo delante de ti. Y yo te pregunto, ¿te vas a quedar allí parado, como si nada, viendo mientras este hombre comete semejante acto de vandalismo? O lo que es 1000 veces peor, ¿vas a disfrutar mientras él hace eso? Él ha tomado algo bien valioso de tu prójimo y lo va a destruir delante de ti. ¿Te vas a quedar allí tranquilo? Contemplando semejante acto de vandalismo. Y yo sé que no es fácil parar a un chismoso. No es fácil. Primero porque tenemos el temor de ser descorteses. Temor a los hombres antes que temor a Dios. Y segundo, porque el chisme es dulce al oído. El chisme es dulce al oído. Alguien dijo una vez con muchísima razón que a las únicas personas que no les gusta, o mejor dicho, las únicas veces que a las personas no les gusta el chisme es cuando murmuran de ellas. Es cuando murmuran, cuando ellos son el blanco. Cuando es de uno que se habla nos sentimos profundamente ofendidos y molestos. Pero cuando es de otro nos parece tan interesante y atractivo. Tan interesante. Amados hermanos, así como es pecaminoso contar chismes, así también es pecaminoso aceptar que nos lo cuenten. En el Salmo 15:3 dice que el justo no admite reproche alguno contra su vecino. Eso hace el hombre justo, no lo admite. Por eso decía un teólogo puritano llamado Trapp, que el chismoso lleva al diablo en la lengua y el que lo escucha lo lleva en los oídos. El chismoso lleva al diablo en la lengua. Y aquel que le presta atención lleva al diablo en los oídos. El chismoso, hermanos, debe ser evitado. Debemos alejarnos de las personas que practican ese deporte. Porque hay personas que chismean por deporte. A cualquiera se le sale un chisme en un momento dado. Un comentario que no debió decir. Pero hay personas que viven en eso. Dice en Proverbios 20:19, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas con el suelto de lenguas. No te entremetas. Este no es el tipo de persona con la cual nosotros debemos intimar.
Spurgeon, este gran predicador inglés, cuenta de alguien que para mostrar cuánto aborrecía a los chismosos y calumniadores, puso un letrero en verso sobre su mesa que decía: aquel a quien le gusta difamar al ausente, sepa que en esta mesa no puede estar presente. Un versito en la mesa de su casa o en el escritorio. Aquel a quien le gusta difamar al ausente, sepa que en esta mesa no puede estar presente. No puede estar presente. No erréis, dice Pablo en 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el chisme no es precisamente una buena conversación. Lo que se dice en un chisme no es bueno. La motivación que está detrás no es buena. Los resultados que se cosechan no son buenos. Hermanos, ¿qué es lo que motiva a las personas a contar chismes? Eso es bueno saberlo porque así podemos examinar nuestro propio corazón. ¿Qué es lo que mueve a una persona a contar chismes? Hay varias cosas envueltas allí y todas son pecaminosas. Por ejemplo, algunas personas cuentan chisme por envidia y por orgullo. Por envidia y por orgullo. El chisme proviene, muchas veces del deseo mezquino de rebajar la reputación del otro para acrecentar la nuestra. Decía el famoso historiador Will Durant que hablar mal de otros es una forma deshonesta de alabarnos a nosotros mismos. Hablar mal de otros es una forma deshonesta de alabarnos a nosotros mismos. ¡Qué terrible! Que esta persona hizo esto o aquello. ¿Qué es lo que está implicando? Yo no haría una cosa así. El chismoso se siente que crece cuando chismea. Él se siente que está por encima de todas estas personas a quienes él acaba de aplastar. El chismoso construye su reputación sobre las cenizas de la reputación ajena. Pero el chisme no solo es motivado por el orgullo y la envidia, el chisme es también motivado por la ociosidad. El chisme es motivado por la ociosidad. Hermanas, no se ofendan con esto que voy a decir ahora, en una cita bíblica, no lo dije yo. Pero en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 13, el apóstol Pablo habla de mujeres que por estar ociosas van de casa en casa, volviéndose chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Y es interesante que la palabra griega que usa el apóstol Pablo allí para chismosas es diabolo. Porque el diablo es el acusador de los hermanos. Y cuando usted hace esa función, está trabajando exactamente en el mismo trabajo que trabaja el diablo. Chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Dice Pablo que van de casa en casa haciendo eso. Y hoy día ni siquiera es necesario de ir de casa en casa, se puede usar el teléfono. No hay que salir. Ahora con el teléfono y el correo electrónico ya usted puede hacerlo desde su casa. La ociosidad es caldo de cultivo para el chisme. Cuando una persona no está usando su tiempo en algo productivo, fácilmente termina usándolo en algo improductivo y dañino. Y una de esas ocupaciones será muy probablemente la vida ajena. La vida ajena. Hermanos, para chismear se necesita una medida de ocio. Para chismear se necesita una medida de ocio, sea poco, sea mucho. El que hace lo que tiene que hacer usualmente no tiene tiempo ni para averiguar la vida del otro ni para contársela a los demás. No tiene tiempo. Otra cosa que genera el chisme es el deseo de venganza o un sentido insatisfecho de justicia. El deseo de venganza o un sentido insatisfecho, mal manejado de justicia. Cuando una persona se siente herida y maltratada por otro, debe guardar su corazón y su boca, porque la amargura encuentra en el chisme uno de sus vehículos favoritos de expresión. Por eso Pablo menciona la maledicencia o difamación, es lo mismo,
Junto a la amargura, en Efesios capítulo 5, versículo 32, la maledicencia, la amargura. La amargura y la difamación son amigos íntimos. Donde encontremos uno, tenemos que tener mucho cuidado porque el otro generalmente anda rondando. Y si el individuo que nos ha hecho mal prospera y le va bien, entonces sentimos un impulso pecaminoso de dar a conocer a los demás que esa persona no es lo que parece ser, que se está cometiendo una injusticia en el buen trato que recibe. Mi hermano, si estás luchando con esto, recuerda lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21, dice el apóstol Pablo: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo eso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, dice Pablo, vence con el bien el mal. No dejes que el pecado del otro te lleve a pecar. Sigue usando los canales bíblicos para resolver el problema que tienes con esa persona, o para ayudarle si es que ha pecado contra Dios. Pero si ya no depende de ti resolverlo, hermano, déjale eso en las manos de Dios. Deja lugar a la ira de Dios. Dios se encargará de este asunto como tú no podrías hacerlo. Lo que no debes hacer de ninguna manera es usar un arma carnal para resolver el problema. ¿Qué dice Santiago 1:20? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Otro pecado que promueve el chisme es el deseo de llamar la atención sobre nosotros mismos. Otro pecado que promueve el chisme es el deseo de llamar la atención sobre nosotros mismos. Ese deseo de ser el centro de atención en medio de un grupo de personas, o de tener toda la atención de nuestro interlocutor. Eso se convierte a menudo en un estímulo para el chisme, porque pocas cosas atrapan la atención de los demás que un chisme sabroso. Supieron la última. Esa frase tiene magnetismo. Y nuestro ego lo sabe. Por eso muchos terminan hablando de lo que no deben hablar, capturando la atención del auditorio a expensas de la reputación ajena. Y muy ligado a esto tenemos que mencionar también el mucho hablar. El mucho hablar. Eso está muy ligado a este punto anterior. El que mucho habla no solo denota falta de dominio propio, sino también, en la generalidad de los casos, un fuerte deseo de llamar la atención. Por eso se adueñan de las conversaciones y hacen oír su voz constantemente. Ahora, el problema es que en las muchas palabras no falta pecado, dice Proverbios 10:19. Cuando hablamos mucho, fácilmente decimos lo que no debemos decir. Y muchas veces será en contra de la reputación de alguien. Por eso dice la Biblia que debemos ser tardos para hablar, prontos para oír. ¿Se han fijado, hermanos y amigos, que Dios nos puso 2 oídos y una lengua? El doble, 2 oídos y una lengua. Debemos oír por lo menos el doble de lo que hablamos. Y para colmo, los oídos los puso afuera y la lengua adentro, entre dientes, enrejada. Porque es un animal peligroso. Es un animal peligroso. Nada puede herir ni dañar como la lengua de un hombre. Como podemos ver, hermanos, el chisme procede de varias fuentes y todas son pecaminosas. Nunca existirá una razón piadosa para chismear. El chisme nunca tiene justificación. Es un mal contra el que debemos luchar con determinación y firmeza. La pregunta que deseo responder ahora es ¿cómo? ¿Cómo?
¿Qué debemos hacer para luchar eficazmente contra este mal? ¿Has oído el mensaje del domingo pasado? ¿Estás oyendo ahora este mensaje? ¿Has hecho un examen honesto de ti mismo y te has visto convicto de pecado aquí y allá? Bueno, aparte de arrepentirte, confiando en que Dios es misericordioso y perdona nuestros pecados, aparte de arrepentirte y pedirle perdón a Dios, ¿qué debes hacer ahora? Bueno, lo primero que debes hacer es orar. Lo primero que debes hacer es orar en aquel modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo nos dio en Mateo capítulo 6. Dice que una de las cosas que debemos pedir al Padre nuestro que está en los cielos es: Padre, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. En el Salmo 141, David pide a Dios que lo guarde del mal. Y su primera petición en ese sentido es que le ponga guarda su boca. Dice el Salmo 141, versículo 3, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. Guarda la puerta de mis labios. Eso pide David al orar a Dios que lo guarde del mal. David era un rey, vivía en un palacio. Él estaba acostumbrado a ver estas cámaras del palacio real a las que solo se podía llegar a través de la cuidadosa supervisión de los guardas. Yo pienso que tal vez David tenía esa escena en mente cuando escribió ese versículo. Y ahora pide a Dios que le conceda la capacidad de tener esa misma inspección cuidadosa sobre sus labios, para que no salga ninguna palabra por su boca que no deba salir. Queridos hermanos, todos nosotros tenemos la necesidad de orar a Dios de este modo. Señor, pon guarda a nuestros labios. Señor, cuídanos para que no hablemos de más. Pero no solo debemos orar. Esa oración requiere de nosotros que tengamos la disposición de pensar antes de hablar. ¿Tú quieres lidiar eficazmente contra el chisme? Hermano, no solo debes orar, debes pensar antes de hablar. Muchas personas tienen problemas con su boca porque hablan primero y piensan después. Hablan primero, piensan después. ¿Sabes qué dice Salomón en Proverbios 15:28? Que el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Derrama malas cosas. El corazón del justo piensa para responder. El justo piensa antes de hablar. En dependencia de Dios y usando los principios bíblicos, este hombre se pregunta a sí mismo, ¿es necesario que yo diga esto? ¿Es edificante? ¿Lo haría Cristo si estuviera en mi lugar? Son esos los guardas que debemos poner a nuestros labios. Y estoy seguro que todos nosotros hablaríamos un porcentaje mucho menor durante el día, si pensáramos antes de hablar. Piensa antes de hablar, mi hermano. Serás librado de mucho pecado y de hacerle mal a otros. Debemos orar, debemos pensar antes de hablar. 3, debemos considerar seriamente los efectos negativos que produce el chisme. Pensar seriamente en los efectos negativos que produce el chisme. Del chisme dice la Biblia que separa a los mejores amigos, dice Proverbios 16:28. A los mejores amigos. El chisme genera división, genera contienda. Dice en Proverbios 26:20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. Quita al chismoso, termina el problema. Quita al chismoso, termina el pleito. Es el chismoso quien mantiene el combustible fluyendo de un sitio a otro. El chisme, por otra parte, destruye la reputación ajena en una forma que no puede ser recobrada. Óyeme bien, mi hermano. Antes de hablar de otro, piensa esto. Lo que tú dices ya no lo puedes recobrar. Una vez se echa a andar un rumor y ya no hay forma de detenerlo. Y cada persona que lo escucha y lo comenta, le añade un poco aquí, le omite otro poco por allá.
finalmente se crea una distorsión enorme de lo que realmente sucedió, si es que sucedió. Si es que sucedió, porque puede ser una apreciación subjetiva del primero que puso a andar en rumor. Cuenta la historia que durante la Edad Media un joven se acercó a un monje para confesarle que había levantado calumnia contra alguien. El monje le dijo que pusiera una pluma a la puerta de cada una de las casas del pueblo. El joven lo hizo así, regresó preguntando si debía hacer algo más. El monje le dijo sí, ve ahora, regresa y recoge esas plumas. El muchacho le replica ansiosamente, eso es imposible, el viento se las ha llevado por todo el pueblo. Entonces el monje le dijo, lo mismo pasa con las calumnias, es imposible recuperarlas, es imposible recuperarlas. Una vez sale un rumor, la reputación de alguien quedará afectada y tal vez para toda la vida, para toda la vida. Leí esta semana pasada de una madre que escribió frenética una de estas columnas donde la gente escribe para pedir consejo. Ann Landers se llama la persona que tiene esta columna. Y esta mujer le preguntaba a Ann Landers qué debía hacer con el chisme de que su hija de 16 años había quedado embarazada. El asunto no era cierto, pero alguien se había dado a la tarea de hacer correr el comentario. Y la pregunta era de esta madre si debía transferir a su hija a otro colegio. La columnista le respondió que no, que el transcurso del tiempo demostraría obviamente que el rumor era falso. El autor del libro que refiere este caso comenta, aquello sonaba como un buen consejo, pero la imaginación me decía que si ella permanecía en el colegio, alguien podría decir que abortó. No hay forma de resolver eso ya. No hay forma de resolver eso. Una vez comienzan los chismes es difícil superarlos, hermanos. Nosotros no podemos correr más rápido que ellos, no podemos. ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó el año pasado aquí en nuestro país? 2 o 3 días después del huracán George. Que en San Pedro de Macorís alguien dijo que venía un maremoto. En cuestión de horas, miles y miles de personas, no solo en San Pedro de Macorís, sino aquí en la capital, en Santo Domingo, estaban tirados a la calle, atemorizados. Y yo estoy seguro que aquí a muchos los llamaron de madrugada para decirle que venía un maremoto. A mí me llamaron a las 3 de la mañana y a las 4 de la mañana. Decía Richard Turnbull, la víbora solo hiere cuando pica. Las hierbas o raíces venenosas solo mata al que las masca, maneja, huele o se acerca a ellas. Pero el veneno de las lenguas calumniadoras es mucho más letal y pestífero, porque a escondidas mata y hiere, no solo de cerca, sino también de lejos. Esta víbora muerde de lejos. El chisme, por otra parte, provoca la amargura, la ira y el desaliento. El chisme provoca la ira, la amargura y el desaliento. Cuando alguien se entera de que se ha estado hablando de él o de ella a sus espaldas, este hombre, esta mujer, aún sea cristiano, tendrá que luchar ahora en su corazón con la tentación a irarse, a amargarse y desalentarse. Nada nos justifica para que nos llenemos de enojo y amargura. Yo no estoy diciendo que eso es una justificación. Pero el chismoso va a tener su cuota de culpa con el pecado de ese hermano o de esa hermana que se llenó de ira y de amargura en su corazón por causa de un chisme. El chismoso va a tener su cuota de culpa. Y piensa bien, mi hermano, porque generalmente los chismes corren hacia la persona calumniada. Los chismes corren hacia la persona calumniada, tarde o temprano se entera. Dice en Eclesiastés capítulo 10 versículo 20, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Tarde o temprano se enterará. ¿Y cuánto tiene que luchar un hombre con la ira y la amargura cuando saben que otros han estado hablando de él a sus espaldas? ¿Cuánto desaliento produce en el corazón? ¿Cuánto desánimo?
Algunas personas se han querido ir de iglesias por chismes que se han levantado contra ellas en el seno de esa iglesia. Hay creyentes que se han visto tentados a un apostatar de la fe por causa de un chisme. Hay siervos de Dios que se han visto tentados a dejar el servicio que les rinden a Dios cuando escuchan algunas cosas que se hablan a sus espaldas. Desaliento. Cuando las personas están en preeminencia, se convierten en el objeto de muchos ataques de este tipo. Hermano, escúchame bien, yo no estoy hablando aquí solamente de los pastores, yo estoy hablando de todo aquel que hace una labor de servicio, alguien que esté en preeminencia. Tú debes saber que vas a ser el objeto de muchos ataques de este tipo. Muchos no estarán de acuerdo con tus decisiones. Otros no entenderán por qué hiciste esto o aquello, o por qué se hizo de ese modo. Otros se molestarán cuando tú los amonestes. Y todas esas cosas muchas veces se convierten en chismes, porque no te la van a decir a ti, la van a comentar a tus espaldas, créemelo. Escuchen lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 4. 1 Corintios, capítulo 4, versículos 12 al 15, dice el apóstol Pablo: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Las mismas personas a las que Pablo engendró por la predicación del Evangelio lo estaban difamando, hablando mal de él. Y si eso le pasó a Pablo, ¿crees tú que a ti te pasará de una manera diferente? El que sirve a Dios, en el contexto que sea, debe hacerlo con esta conciencia. Te va a pasar esto. Sin embargo, no debemos perder de vista el hecho de que el chisme y la murmuración hacen la labor de esos hombres y mujeres más difícil. Tienen que luchar duramente contra el desaliento cuando se enteran de que otros han estado hablando por ahí. ¿Y cómo tú crees que Dios verá el pecado de un hombre o el pecado de una mujer que se ha convertido en un instrumento para desalentar a los siervos de Dios? ¿Cómo tú crees que Dios ve eso? ¿Cómo tú crees que Dios ve el hecho de hombres y mujeres que están haciendo aquí y allá en contextos diferentes la obra de Dios? Como dice Pablo aquí, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Y una persona se convierte en un instrumento para desalentar a ese hombre, a esa mujer. Más de una vez, Moisés estuvo a punto de tirar la toalla por las murmuraciones del pueblo. Moisés. Llegó un momento que dijo: Dios, basta. Este pueblo es imposible de satisfacer. No importa lo que haga, siempre lo ven mal, siempre me critican, siempre difaman contra mí. Señor, yo no puedo más. Moisés estuvo a punto de tirar la toalla. El chisme causa desánimo, hermanos, y nosotros somos más bien llamados a animar a las personas que están haciendo la obra de Dios. 1 Tesalónica capítulo 5. 1 Tesalónica capítulo 5 versículo 12 dice el apóstol Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y esto no solo se aplica a los pastores. Escuchen lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16. Versículo 15 al 18.
Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. No lo desanimen, reconózcanlos. Pero el peor de los males que causa el chisme es que rompe nuestra comunión con Dios. Rompe nuestra comunión con Dios. Dios no tiene intimidad con una persona suelta de lengua, ni suelta de oído. Salmo 15, otra vez. Salmo 15. Este salmo comienza con una pregunta. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y esto no solo es, Señor, ¿quién va a llegar al cielo? Es aún más profundo. ¿Quién es aquel que tiene intimidad contigo, oh Dios? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ese es el hombre con el que Dios tiene intimidad. El buen uso de la lengua es una marca característica de aquellos que en verdad conocen a Dios. Dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, el tal engaña su corazón, la religión del tal es vana. Él cree que es cristiano, pero no refrena su lengua, él está engañando su corazón. Pero aún aquellos que conocen a Dios, de veras que lo conocen, tienen que luchar con el pecado remanente que hay en ellos. Pues ve aquí, mi hermano, un estímulo para luchar contra este pecado con determinación. El chisme atenta contra nuestra comunión con Dios. No nos permite desarrollar intimidad y cercanía con Dios. Su comunión íntima es con aquellos que no calumnian con su lengua ni admiten reproche alguno contra su vecino. Con esos tiene Dios íntima comunión. Queremos luchar eficazmente contra este pecado. Hemos dicho tres cosas. Ora a Dios, que ponga guarda a tus labios, piensa antes de hablar, considera cuidadosamente los males terribles que el chisme produce. Finalmente, resuelve rápido tus problemas personales. Resuelve rápido tus problemas personales. Así como la carne en descomposición es un foco infeccioso de bacteria, así también los problemas no resueltos producen comentarios que infectan aquí y allá. Pablo dice en Efesios 4:25, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Resuelve rápido el asunto antes de que el diablo use ese enojo para generar pecados, uno de los cuales muy probablemente será el chisme. El chisme. Hay dos pecados más que debemos mencionar, pero va a ser muy brevemente en el tiempo que nos resta. Hemos dicho el falso testimonio, en primer lugar. Hemos hablado del chisme, en segundo lugar. Debemos mencionar, en tercer lugar, los juicios apresurados. Los juicios apresurados. Dice la palabra de Dios, no juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio. Y aunque usted no hable con otros de estas cosas, el hecho de que usted en su corazón vea al prójimo hacer algo, y sin tener toda la información, saque conclusiones de lo que el prójimo ha hecho, aunque usted no hable con nadie, eso es pecaminoso. Usted está dañando en su propio corazón la reputación del prójimo. No juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio. ¿Qué hizo aquel sacerdote cuando vio a Ana orando en el templo? Ella movía los labios, pero no producía palabras, y de inmediato este hombre dijo, está borracha. Una mujer que lo que estaba haciendo era derramando su alma delante de Dios en oración. Una mujer que lo que estaba haciendo era agradando a su Señor, teniendo comunión con Él, y este hombre pensó, está borracha. No juzguéis según las apariencias. Hermano, cuidado. Muchas veces nosotros descansamos demasiado en nuestro propio juicio. Muchas veces nosotros tenemos demasiada confianza en nuestro discernimiento. Mucho cuidado.
¿Qué pasó en el pueblo de Israel cuando los que vivían en la Transjordania construyeron un altar para no olvidarse de Jehová? Que las 9 tribus y media que estaban del otro lado en la Canaán fueron a guerrear pensando que ese pueblo se había apartado del Señor. Por poco se arma una guerra civil en Israel por un prejuicio. Por un prejuicio. He dicho esto muchas veces, hermanos, pero es increíble la cantidad de historias que se tejen por una mirada. Y hay personas que son especialistas en hacer una novela de una mirada. Me pasó por al lado, no me saludó. Ya yo sé qué fue. Eso fue por esto, por... Tú no sabes ni siquiera si la persona lo vio, si no lo vio. Eso pasa mucho en los matrimonios. Mucho, muchísimo. El esposo llega tarde por cualquier razón y la mujer, sin saber qué es lo que ha pasado, se le pinchó una goma, llegó un cliente, un problema. Eso debe ser que están con sus amigos, yo aquí esperándolo. Mira la hora que es. Y este hombre no llega, ella aceptó una novela en su cabeza y cuando llega el esposo ya está con una cara de este tamaño. Y el hombre se siente malísimo porque él ha trabajado como un animal el día entero para proveer a su familia. Y dice, mira con la cara que me espera esta mujer. Yo que me mato trabajando en la calle. Y mira la cara con que esta mujer me espera. Ahora están los dos peleados y no saben por qué. Prejuicios. Eso daña la reputación del prójimo. No saques conclusiones. No saques conclusiones. Oí de un hermano de otra iglesia que andaba con una muchacha por la calle. Un hermano lo vio. Parece que la persona no andaba muy bien vestida. Y andaban muy juntos. Oye, no solamente andaba con un impía, sino que mira con la impía que andaba. Era su hermana. Era su hermana. Mucho cuidado. Cuidado con los prejuicios. En cuarto lugar, otra cosa que afecta a la reputación del prójimo es la credulidad. Hay personas que son crédulas, tan pronto le dicen algo de alguien, lo creen. Eso le pasó a David. Cuando Siba, el criado de Mefiboset, se le acercó a David cuando iba huyendo de Absalón, dice que David le pregunta, ¿y dónde está Mefiboset? Ay, David, desde que se enteró de que tu hijo se había rebelado contra ti, digo, este es el momento para yo recobrar las tierras de mi padre. Y David inmediato le dijo un decreto, todas esas tierras Siba ahora son tuyas. Cuando se acabó la guerra y David volvió, era una mentira de Siba. Era una mentira de Siba. Mefiboset no había hecho eso. Pero David se lo creyó. David se lo creyó. Hermano, no tenemos tiempo para seguir ampliando este tema. Solo voy a añadir 2 brevísimas palabras de aplicación. Hasta ahora hemos estado atacando el mal de aquellos que hablan y escuchan chismes. Pero ¿qué de aquellos que son calumniados? ¿Qué de aquellos que han sido víctimas de una boca chismosa y difamadora? Lo primero que debemos hacer, lo primero que debemos saber, es que es inevitable que esas cosas se produzcan. Hermano, si tú no quieres que hablen mal de ti, múdate a la luna, porque ni siquiera a la China, a la luna, con un cohete y vete de aquí. Es imposible, es inevitable que personas no te difamen, no hablen mal de ti a tus espaldas. Vivimos en un mundo caído, donde muchas cosas se malinterpretan, donde personas disfrutan destruyendo la reputación de otros. Hay personas que disfrutan haciendo eso. Vivimos en un mundo donde las personas muchas veces no miden el alcance de sus palabras y comentarios, no miden el alcance de un gesto. Vivimos en un mundo donde la difamación y el chisme son usados con propósitos bajos y mezquinos. En Romanos capítulo 3, en el versículo 10, el apóstol Pablo, dando una radiografía de lo que es el hombre en su estado caído,
Luego de la entrada del pecado, dice en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y cuál es la primera manifestación de ese estado de cosas? Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. He ahí la primera manifestación de vivir en un mundo caído. En Israel, habían personas que morían en el desierto y rápidamente había que hacer una fosa y muchas veces no se hacía bien y la arena de arriba quedaba muy resbaladiza y había personas que iban caminando por el desierto y de repente era tragado por una fosa. Dice el apóstol Pablo citando uno de los salmos, hay personas que la boca es así. La boca que tienen es así. Se tragan a las personas. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Por eso cuando Isaías vio la gloria de Dios en el capítulo 6, dijo, ay de mí, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al Rey. Isaías pudo haber dicho, ay de mí, habitando en medio de un pueblo adúltero o ladrón, pero dijo un pueblo inmundo de labios. Inmediatamente pensó en los pecados de la lengua. Y los cristianos no están exentos de recibir el impacto de este mal. Mi hermano, si tú estás luchando contra esto, si tú has sido víctima de una boca chismosa, no seas vencido de lo malo. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Mi hermano, es tu deber orar por los que te difaman. Es tu deber orar por los que te difaman. Es tu deber hacerles bien mientras esté a tu alcance hacerlo. Y ora a Dios que te vindique. Dice en el Salmo 17:2, de Jehová proceda mi vindicación. Hermanos, hay personas que echan a andar rumores de uno que uno no puede recoger porque no sabe dónde llegó y que no tiene forma de defenderlo. No tienes forma de defenderte de eso. Y eso sí duele. Eso sí duele. Y uno nada más tiene que venir delante de Dios y decir, Señor de Jehová proceda mi vindicación, de ti proceda mi vindicación, vindícame tú, porque yo no puedo hacer nada. Pero no te dediques a atacar el mal con otro mal. No te dediques a chismear en contra de aquel que ha chismeado contra ti. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Y a ti, mi amigo que nos visitas, yo sé que para ti tu reputación es importante, pero déjame decirte algo. Si bien es cierto que hay personas que dicen de uno cosas que no son verdad, si bien es cierto que hay personas que hablan de uno cosas que no son ciertas, hay uno en el cielo que te conoce bien. Hay uno en el cielo que te conoce al dedillo. Hay uno en el cielo que conoce muy bien tu reputación. Y ese ha dicho que nadie saldrá absuelto en su tribunal. Puede ser que alguna vez hayan dicho de ti alguna mentira. Puede ser que algún impío haya calumniado de ti. Estás molesto en tu corazón por esas calumnias que se han dicho. Pero mi amigo, en el día del juicio, Dios te juzgará por cosas que tú sí has cometido. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso predicamos el perdón que hay en Cristo para todo aquel que cree. Porque solo en Él encontrarás el perdón de todos tus pecados, y ese perdón es ofrecido gratuitamente en la persona de nuestro Salvador. Tal vez has estado allí sentado mientras yo hablaba, no solamente pensando en tus propios pecados, sino también recordando las veces que personas han pecado contra ti. Ahora yo quiero, mi amigo, que tú tomes ese cañón de tu pistola y lo dirijas contra ti mismo. Piensa en todas las veces que tú sí has pecado contra Dios y que nadie se ha enterado. Te molestas porque dicen cosas que tú no has hecho, y todas las que tú has hecho que nadie sabe. Dios las sabe, y algún día te juzgará. Quiere el Señor que en aquel día
puedas llegar allí completamente perdonado y lavado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Acepta, mi amigo, el perdón que gratuitamente se te ofrece, porque es por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a orar. Gracias te damos, oh bendito Señor, gracias te damos. Gracias porque en Cristo hay perdón. Porque como decíamos el domingo pasado, ¿quién puede escuchar estas cosas y no sentirse convicto de pecado? Padre, ayúdanos a poner guarda a nuestros labios. Ayúdanos, oh Señor, sobre todo cuando somos difamados, cuando somos chismeados. Ayúdanos a no devolver mal por mal. Ayúdanos a actuar como nuestro Señor Jesucristo, que cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando lo abofeteaban, Él encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero Padre, mira a todos aquellos que están aquí sin Cristo en esta mañana. Señor, nosotros te suplicamos, te imploramos, ten misericordia de ellos. Aplique el Evangelio poderoso de Jesucristo en sus corazones y tráelos a la salvación, porque te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.